Ok, perfecto. Bueno, primero, habrán visto en el mail que les envié que además de esta invitación había un texto en adjunto que ese texto tiene un poco el objetivo de ser un registro escrito de lo que vayamos viendo en el taller. Porque, por un par de razones. Primero porque a veces lo que sucede con las clases es que, bueno, se van yendo hacia lugares hacia los que la espontaneidad de la clase pide, entonces nos podemos llegar a quedar más tiempo en algo, a desviarnos un poco, y para mí eso está bien, porque si es lo que la clase pide, es lo que la clase pide, prefiero priorizar lo que sucede en el espacio de la clase que lo que yo tenía pautado así a rajatabla, que me parece que coartaría un poco eso, como la espontaneidad de la clase. Entonces, por si llega a pasar eso, tienen ahí el registro escrito de todo lo que está programado para ser visto en el taller. En segundo lugar, porque si bien las clases se graban y quedan subidas durante algún par de meses, yo no las dejo subidas para siempre. Porque para mí cada experiencia de taller es cada experiencia de taller. O sea, en algún momento tiene que dársele un cierre para mí. Entonces yo las dejo un par de meses para que ustedes puedan verlas y volver a verlas si lo desean. Por eso digo un par de meses, e incluso si alguien me escribe y me dice que a veces me pasa, che, no llegué a ver todas o me gustaría volver a verlas, yo las dejo un tiempo más, es flexible, pero el texto escrito les va a quedar para hasta cuando ustedes lo deseen, o sea, les queda ahí el registro para siempre que lo quieran consultar. Esto quiere decir que no van a ser textos, porque después va a haber otro más. No son textos que ustedes tengan que tener leídos para la clase o que necesiten leer para poder estar en la clase y entender algo. Todo lo contrario, es un registro escrito de lo mismo que vamos a estar trabajando acá, por lo tanto, no hace falta que tengan los textos leídos ni nada. Si lo quieren hacer, buenísimo, y si no, también. ¿Qué más? Los textos, este y el próximo que venga también, tienen ejercicios. Al final, esos ejercicios también son sugeridos, también son optativos si desean hacerlos, y para ustedes los pueden hacer. Si desean hacerlos y enviármelos a mí para que yo les diga lo que me parece, también buenísimo. Si desean hacerlos y compartirlos en la clase con las compañeras, también buenísimo. Todas las opciones están sobre la mesa. Y si quieren quedárselos para sus vidas y no hacerlos durante el trayecto del taller, también es una opción. Yo trato de ser lo más flexible que se pueda en los espacios de taller, porque entiendo que todo el mundo hace esfuerzos por estar y todo, y que no siempre se llega con los tiempos, y más noviembre, o sea que tranquis. Pero yo estoy siempre abierta a que ustedes me manden los ejercicios si lo desean, ¿eh? A mí me encanta y los recibo con gusto, así que si tienen ganas, me los mandan por mail, los conversamos, y si los quieren compartir acá, también. ¿Qué más? No, creo que estamos con lo técnico, digamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, habrán visto que este curso tiene un nombrecito, ¿no? Se llama Exégetas. Es como... Bueno, no es porque sí, no es solo porque es una palabra linda, es un concepto que un poco traigo de mi otra vertiente profesional, que es la literatura. En el universo de la literatura es bastante popular, digamos, porque la exégesis es el trabajo de interpretación de textos sagrados. A quienes se encargan de interpretar textos sagrados se les dice exégetas. Por lo general, en el ámbito de la literatura y de la crítica literaria, un exégeta es un intérprete de textos sagrados de corte religioso. La Biblia, por ejemplo, el Corán, cualquier texto sagrado, ¿sí? ¿Por qué tiene una particularidad? Es decir, ¿por qué no es un intérprete común, un intérprete de textos sagrados?
Bueno, porque tiene que seguir una serie de parámetros para poder realizar ese trabajo, ¿sí? Para poder ser considerado un exégeta tiene que seguir una serie de parámetros a la hora de trabajar. Y la otra vez, no me acuerdo ni cuándo, porque ya hace un par de años que yo armé este curso, bueno, estaba leyendo sobre el trabajo de exégesis y me encontré un poco con más o menos cuáles son los parámetros que tiene que seguir un intérprete para ser un exégeta. Me parecieron asombrosamente similares a los que me parece que está bueno seguir para leer las cartas. A mí me parece esto también es como disclaimer desde ya, este curso está creado y construido desde mi experiencia, ¿no? Entonces todo lo que yo diga acá será fruto de mi trabajo y sugerencias para sus prácticas, pero tomarán lo que les sirva y el resto lo dejarán correr, digamos, ¿no? Como calculo que sucede siempre en la vida con todo lo que uno va aprendiendo. Fíjense, les voy a comentar un toque cómo trabaja un exégeta y así esto lo usamos como introducción al curso. Bien, son 4 parámetros, no, son 5 parámetros generales de trabajo, son como 5 ítems, digamos, que tienen que seguir, esto es muy resumidamente, ¿no? Porque si tuviésemos que ponernos a leer sobre la exégesis sería como un montón y nos iríamos de tema, pero muy someramente digamos que un exégeta trabaja de este modo. Cuando va a enfrentar un texto sagrado para interpretarlo, una de las cosas que hace es un análisis numérico de variables, cuantificación y modelado. Esperen, parece que qué onda, pero para mí, digamos que un poco metafóricamente, un poco, digamos un poco estirándolo un poco, es reaplicable a la forma en la que por lo menos a mí me copa leer las cartas. Acá vamos a pensar que cartas y textos son lo mismo, porque una tirada de cartas es como un texto, es un texto de hecho, es un texto que tiene una fuerte pata visual, pero es un texto, ¿sí? Y ahí después vamos a estar viendo qué particularidades tiene ese texto, pero es un texto. Entonces acá cada vez que diga texto, piensa en que está hablando de una lectura, ¿no? Entonces, es un análisis numérico de variables, cuantificación y modelado, que para mí acá se refiere un poco a la estructura, ¿no? Como cuál es la estructura de ese texto, ¿no? Entonces, variables, cuantificación y modelado. Bueno, variables y cuantificación me parece que son 2 cosas que más o menos intuitivamente siempre que leemos cartas estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, a quienes ya trabajan un poco con una forma de lectura más anclada en lo visual, y a quienes no, bueno, lo irán descubriendo a lo largo de este taller, en que una de las primeras cosas en las que nos fijamos es qué cosas se repiten y qué cosas cambian de carta a carta, ¿no? Como, mira, acá hay esto, acá hay espadas, acá también, entonces vamos contando, ¿no? Acá hay espadas, acá también se repiten, acá. Pero al mismo tiempo, además de contar las cosas que se repiten, ¿no? Como estar atentos a las cosas que se repiten, también nos fijamos qué cambia, para saber qué movimiento hubo. Bueno, acá hay espadas y acá también, pero ¿qué cambió? ¿Cuáles fueron las variables que hubo desde esta hasta esta? ¿Hay menos? ¿Hay más? ¿Están para arriba? ¿Están para abajo? ¿Uno las lleva? ¿O están tiradas en el piso? ¿Alguien la está empuñando? ¿No? Como esos cambios que se dan son claves para hacer avanzar la trama, ¿no? Y considero que el modelado, que es la estructura, digamos, general, es un poco equiparable a ese paneo visual que hacemos al principio cuando tenemos la lectura delante de nuestros ojos y miramos un poco en líneas generales cuántos personajes hay, cuántas personas están paradas, cuántas están sentadas, si hay mayoría de elementos más duros, rígidos o inflexibles, o mayoría de elementos más suaves, más cálidos, hay más de corte oros, copas, si hay más personajes vestidos, más personajes desnudos, pero más en ese paneo general que hacemos de esa información,
que es esa mirada medio abuelo de pájaro que hacemos antes de entrar, digamos, punto por punto a la hora de ponernos ahí a interpretar las cartas. Entonces, hasta ahí estamos, bastante de acuerdo con los exégetas. Después, otra cosa que hace un exégeta es un análisis de palabras significativas en el texto. Bueno, pensemos acá que estamos hablando de cartas, entonces en vez de palabras significativas podemos pensar en elementos significativos. ¿De qué manera esto es trasladable a una lectura de cartas para mí? Bueno, en que trabajen con el mazo que trabajen, porque acá no importa con qué mazo trabajen, porque vamos a ver claves para la lectura visual, y eso es rastreable en cualquier mazo. Es decir, si miramos colores, lo vamos a ver en cualquier mazo. Si miramos posturas, las vamos a ver en cualquier mazo. Si miramos elementos, los vamos a mirar en cualquier mazo. Después cada mazo tiene su particularidad, por supuesto, pero en términos generales, esos parámetros nos sirven para trabajar con cualquier mazo. Entonces, si ustedes vieron alguna vez en sus vidas un mazo de cartas, que yo me imagino que sí, habrán visto que las cartas tienen un montón de cosas, por lo general. Algunas son más minimalistas que otros y tienen menos cosas, pero por lo general hay una cantidad de elementos considerables. Más menos, pero considerables. No siempre todos van a ser relevantes, porque si no nos volveríamos locos. Si cada detalle de cada carta es interpretable en cada una de las situaciones en las cuales leemos las cartas, estaríamos 500 años leyendo, el texto se empastaría, se haría poco fluido, estaríamos, bueno, este gorro rojo significa que no sé qué, esta bota amarilla significa que no sé cuánto, estas moneditas, bueno, es imposible que siempre todo sea relevante. Entonces, siempre se nos van a estar encendiendo aquellas cosas que sean relevantes o significativas, como dice acá, palabras significativas, que yo lo traslado a elementos significativos, siempre se nos van a encender aquellos que son significativos en ese contexto de lectura. Por ejemplo, si la pregunta versa sobre un dolor, probablemente le vayamos a prestar más atención a las espadas que aparezcan. Si la pregunta versa sobre, digamos, la energía de una escena o de un lugar o de un espacio, de una situación, por lo menos así lo interpretaría yo, voy a estar fijando en los colores un montón. Si los colores son fríos, como la situación más inhóspita; si los colores son cálidos, la situación se presenta más amorosa, más amable. Entonces, no siempre todo va a tener el mismo nivel de relevancia. Esa relevancia la va a determinar el contexto específico de lectura. Tanto el contexto que brinda quien consulta, como a veces también las otras cartas que rodean, ¿no? Como cómo se interrelacionan las cartas entre sí. Entonces, bueno, ahí también estamos bastante de acuerdo con los exégetas. Hacemos un análisis de elementos significativos, porque siempre va a haber algunos que importen en ese contexto y otros que no importen en ese contexto, pero de repente en otros sí. Bien. ¿Qué más hace un exégeta? Bueno, un exégeta hace un examen del contexto general, histórico y cultural en el que está inserto el texto, o sea, el mazo. Creo que no hace falta abrir demasiado esto. Para mí yo no soy súper purista de la historiografía, pero sí me parece súper relevante conocer un poco el contexto de surgimiento del mazo con el que trabajamos, para entender un poco, bueno, porque ese contexto va a influir en la conformación de las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, no representa lo mismo una emperatriz en la Europa del siglo XVII de lo que puede ser una emperatriz en
la Latinoamérica del siglo XXI, pensando en mazos contemporáneos de colegas de acá, de lo que puede ser una emperatriz en el principio del siglo XX en Inglaterra, como en el contexto de, no sé, de la Golden Dawn, ¿no? Que es en el contexto en el cual fue creado el tarot conocido como White Smith, el de la Pixie. Eso va a variar un poco las formas de representar a esos personajes, y esas variaciones en la representación pueden ser significativas a la hora de leer. Por ejemplo, ¿no? A ver si les pongo este ejemplo de la emperatriz, creo que puede llegar a ser interesante. Yo no sé si habrán visto alguna vez leyendo manuales de tarot y eso, que muchas veces se relaciona a la emperatriz con, pongámosle, la abundancia, la fertilidad a veces, bueno, eso, la apertura, el crecimiento, el vínculo con la naturaleza, lo que sea. Bien. Fíjense ustedes si, viendo la emperatriz del tarot de Marsella, hay algo en la imagen, lo que sea, que a ustedes les indique alguna de esas características. Es una persona que está cumpliendo un rol súper institucionalizado, que tiene un escudo del Sacro Imperio Romano Germánico abrazado, en un trono de palacio, y que por lo general, incluso si pensamos en términos de fertilidad, su fertilidad incluso está al servicio del imperio, o sea que tampoco es que es tan libre y tan expansiva como podría llegar a ser en otros contextos. Entonces, ¿de dónde sale esa imagen de la emperatriz, abundancia, vínculo con la naturaleza? Esas son en todo caso imágenes más metafóricas y más contemporáneas, de repente, que después empezamos a ver en otras representaciones de la emperatriz de mazos más acá en el tiempo. Creo que inaugurado por el tarot de la Pixie, que, o sea, el conocido como White Smith, ¿no? Que, bueno, por lo menos la pone en un campo de trigo, y cambia el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico por un escudo en forma de corazón de piedra con el símbolo de Venus en el suelo. Ah, ok, ahí ya es otro cantar, lo podemos ver un poco más en la imagen, pero si leemos con el tarot de Marsella es como, ¿dónde está todo eso? A eso me refiero con que el contexto de surgimiento del mazo es importante. Importante comprender que era una emperatriz en la Europa del Sacro Imperio Romano Germánico para ver si es plausible o no, desde el punto de vista de la imagen y de la historia, que la vinculemos con la fertilidad, la abundancia y la naturaleza. Bueno, la abundancia capaz en términos de cantidad de dinero y de territorios, capaz que sí. Pero bueno, no en las formas en las que solemos interpretarla por lo general cuando hablamos de abundancia hoy en día en relación a la emperatriz. No ese tipo de abundancia. Entonces, esta abundancia de la emperatriz del marsellés está más relacionada con el saqueo, con el imperialismo, con el colonialismo, no es tan piola. Entonces, ese análisis de contexto es importante también para nosotros que leemos cartas, que somos exégetas de cartas. Después, la conformación de los límites del texto. Bien. Es importante acá, me parece, pensar en que el texto que nosotros armemos con las cartas que salgan sobre la mesa va a estar fuertemente relacionado con, voy a decir, la pregunta que hace la persona que consulta. Cuando digo pregunta, háganle doble clic o háganle una nota al pie y pongan que puede ser también una pequeña situación problemática. No siempre la persona se acerca y dice, hola, tengo una pregunta, y la larga así con toda la claridad del mundo. A veces plantea una situación problemática y bueno, uno va ayudando a convertir eso en algo así como una pregunta. Pero lo que para mí indefectiblemente siempre tiene que estar, y acá es un poco esto de lo de no establecer un límite, es que siempre tiene que haber un contexto de interpretación, ¿sí? Como para mí. Si no, leer, sobre todo si vamos a leer desde el punto de vista de apoyados en las imágenes, sobre todo,
Si nosotros no tenemos pregunta o no tenemos un pequeño contexto de interpretación, no tenemos mapa que nos guíe en ese territorio de interpretación, porque no tenemos significados preestablecidos. Por lo tanto, ya ese bastón no lo vamos a tener. No vamos a tener la listita que dice, el mago es el comienzo, la emperatriz es el conocimiento sagrado, no sé lo que sea, porque ya me olvidé, por suerte. No lo tenemos, ese mapa no lo tenemos, entonces, listo, no contamos con ese. Bueno, si no contamos con un contexto de interpretación tampoco, es decir, si la persona se sienta delante de nosotros y nos dice, no, sácame cartas. Es como, bueno, pero ¿no? Sin recorte, es decir, sin límite, ¿no? Sin recorte del contexto de interpretación, no se puede, porque son demasiado vastas las posibilidades. ¿Sí? Es como, siempre y cuando estemos dentro del marco, ya les digo, de la lectura visual. Por lo tanto, establecer, y eso lo vamos a trabajar en la clase siguiente, que es la pregunta, que para mí es el 50% de una lectura de cartas. Sin eso, no podemos establecer los límites del texto, ¿no? El texto es ilimitado sin eso. Es como, bueno, son tantas las posibilidades si uno no tiene ese mapa, que nos perderíamos en el territorio de la lectura, ¿sí? Serían demasiadas las posibilidades. Y en última instancia, por último, dice examen del contexto dentro del texto. Porque habíamos hablado antes del contexto hacia afuera del texto, es decir, del contexto histórico, del contexto cultural en el cual está inmerso ese texto. Acá con esto del contexto hacia adentro, yo lo pienso por este lado. Cada vez que nosotros sacamos cartas para una lectura, pongámosle, no sé, 5 cartas, en nuestra mente igual está todo el texto, es decir, todo el mazo. Parece una pavada, pero es re importante. Porque si aparece, por ejemplo, una reina de espadas, que la vamos a ver ahora, y yo digo, wow, tiene una espada, o sea, es durísima. ¿Por qué tiene una espada? ¿Pero por qué? Porque yo sé que las otras posibilidades son que tenga un basto, que es duro, pero un toque menos mortal, un poco menos mortífero, digamos, que la espada. Que puede tener una copa, bien, buena onda, creo que de lo mejor, o un oro, que también, bueno, bien, ok, entonces yo sé que de todos los elementos que hay disponibles para la reina, que agarre la espada es como, bueno, esta quiere pelear, o sea, o se quiere defender muy fuertemente, pero porque conozco los otros elementos que están disponibles y los tengo en mi mente, no los puedo olvidar, e interpreto siempre teniendo en cuenta eso. Distinto sería si nosotros tenemos un mazo en el cual hay una reina de espadas, una reina de bombas atómicas, una reina de AK-47 y una reina de no sé qué otra arma, granada. Entonces ahí, bueno, capaz la espada es la más tranquila de las opciones. Diría otras cosas si ese fuera el caso. Por eso es re importante la visión paradigmática que tenemos del mazo, que es esto de que cuando yo tengo las cartas arriba de la mesa, en mi mente está todo el mazo, y yo estoy teniendo en cuenta eso a la hora de leer. Porque además también es algo que sucede mucho en el lenguaje, todo el tiempo, ¿no? Cuando yo elijo una palabra para describir algo, en mi mente yo tengo los sinónimos, y por algo elijo esa, ¿no? Como yo sé que capaz que hay algunos que son más, qué sé yo, depende del contexto, pero tal vez hay algunos que son más duros, otros que son más suaves, algunos que son más accesibles para todo el público, algunos que son un poco más cerrados y que capaz no tanta gente maneja. Entonces, en base a todas esas variables, y algunos son más poéticos, otros son más literales, en base a todo ese conocimiento paradigmático del lenguaje que yo tengo, yo elijo decir una palabra en particular. Pero si yo no tuviese todo ese saber paradigmático del lenguaje, bueno, no podría tomar esas decisiones.
Por lo tanto, es bastante extrapolable en ese sentido. Y siempre que leamos, vamos a tener en nuestra mente el mazo completo y eso está bien. Es parte de leer cartas y es súper importante. Y eso creo que es un poco conocer el contexto hacia adentro del texto del mazo, ¿no? Como conocer el contexto completo del mazo. Ok, tiene esta cantidad de cartas ordenadas de esta manera, que tienen estas características aproximadamente. ¿O qué otro ejemplo? A ver, antes de arrancar con la presentación. Por ejemplo, hay un caballero, entonces yo pienso, ok, va rápido. Bueno, sí, porque sé que lo más rápido que puede ir alguien en un mazo vamos a poner en este caso tarot de Marsella o tarot de la Pixie, porque después hay mazos, hay infinitos, probablemente hay mazos con autos, muy probablemente. Pero el tarot de Marsella o el tarot de la Pixie no hay autos, ni motos, ni nada que vaya más rápido que un caballo. Por lo tanto, lo que va más rápido en el mazo es el caballero, el carro, que tiene 2 caballos. Y eso en el caso de que sea el de Marsella, porque en el tarot de la Pixie el caballero tiene 2 esfinges que están sentadas en el suelo, o sea que como que tan rápido no está yendo en ese momento, ¿no? Pero si pensamos en el tarot de Marsella, bueno, el caballero quizá va un poco más rápido. Ven, eso es como, bueno, saber paradigmático del mazo. Ok, puedo decir que es rápido porque conozco todas las otras formas de traslado que hay hacia adentro del mazo. Bueno, y entonces así es que somos exégetas, que es una palabrita así como tan, pero lo somos. Bien, no es un tipo cualquiera de interpretación de texto, es un tipo muy particular de interpretación de texto el que llevamos adelante, porque tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. En principio, que una carta está a caballo entre la imagen y el texto, por ejemplo, ¿no? Es sobre todo imagen, pero también tiene texto, tiene números, y tiene nombres muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí, y entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y como es un texto, entonces uno tiene que pensar que hay una dirección de lectura. ¿Pero será la misma? ¿Podrá ser torcida? ¿Tiene que tener la misma dirección de lectura que un texto escrito cuando es 99% imagen? Preguntas que iremos viendo si podemos ir desentrañando a lo largo del curso. Bueno, ahora sí, les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Ilustra esta diapositiva de inicio la lectora del tarot de Marsella. El único libro que hay en este mazo. Bien, vamos a empezar con un ejemplo entonces. Este ejemplo es el mismo que abre el texto, el material que les mandé. La idea de abrirlo acá es un poco comentarlo y también que ustedes, si tienen, bueno, nada, opiniones, diferencias, agregados, lo que sea, los puedan hacer, serán bienvenidísimos. Bueno, esta fue una situación, esto también. En los textos, en los materiales van a haber varios ejemplos de consulta como este y algunos ejemplos que no son de consulta, pero sí son siempre mediados por el azar, siempre. Yo creo que el azar es parte constitutiva del trabajo con las cartas, para mí por lo menos. Me cuesta incluso para poner ejemplos no hacer intervenir al azar, ¿no? Como si no está interviniendo el azar, a mí como que no sé por qué, capaz que de estar acostumbrada a que siempre esté el azar en situaciones de consulta, ni siquiera cuando puedo suprimirlo, tipo, bueno, podría elegir algunas cartas para que el ejemplo sea el más claro posible, y sin embargo, no sé qué carta elegir, las paso, sí, o bueno, pero cuál, entonces prefiero siempre que intervenga el azar. Siento que es mirá lo que el fallido, el enemigo, un poco es el enemigo también el azar, lo vamos a hablar. O sea, es lo que nos da incertidumbre, es lo que no hace que podamos estar 100% seguras jamás, es lo que hace que nos tengamos que tirar el piletazo siempre que interpretamos cartas y que no podamos ir a ningún lado a buscar las soluciones correctas de nada de lo que estamos diciendo.
Un poco al azar, un poco el misterio. Pero es también el que está siempre, tiene que estar. O sea, es como que el banquito para él está siempre ahí, para que se siente. Es el tercero medio fantasmático, que está en el contexto de interpretación de cartas. Está el consultante, está uno, están las cartas y está ahí el amigo azar. Bien, una aclaración más. Este textito que resume la consulta no es ni por asomo la consulta. Esto lo digo para que, bueno, calculo que debe ser evidente, pero por las dudas lo aclaro. Esto es mucho más dubitativo, esto tiene muchas más idas y vueltas, esto es mucho más largo, esto es una conversación que va y viene mucho más. Lo que pasa es que a los efectos de poner el ejemplo yo hago un resumen de lo que se conversó. Porque si no, sería reproducir un diálogo de media hora. No hay chance, estaríamos años. Pero sí, quizá lo desglosemos un poquito más en la próxima cuando veamos la pregunta, ¿sí? Ahí capaz que trabajemos un poquito más en esto. Pero a los efectos de ver el ejemplo, yo hago como un resumen de más o menos cuál fue la consulta y más o menos cuáles son bueno, los datos principales que necesitamos tener en cuenta para hacer la interpretación. Ahora, lo que sí también les digo, porque me parece importante para leer este ejemplo en este caso, es que lo primero que me dijo esta persona cuando se sentó en el espacio fue: tengo 25 años y vivo con mi mamá. Eso fue lo primero que dijo. ¿Por qué es importante esto? Porque no habían pasado ni 5 segundos de lectura y ya estaba la mamá ahí. ¿No? No lo digo como, no es ni problemático ni no problemático, después veremos. No es nada todavía, es un dato nada más. Simplemente, bueno, 3 palabras dijo antes de decir mi mamá, o sea que la trae. Ahora vamos a ver, pero ¿por qué esto es importante? Porque por lo menos para mí, que en esto intento ser lo más estricta posible conmigo misma, ustedes verán, esto es una recomendación a experimentar, ustedes verán qué hacen en sus propias prácticas. Yo respondo lo que se me preguntó. No juzgo la pregunta de la persona, no intento cambiar su pregunta por otra pregunta que a mí me quede más cómoda, más fácil, mejor. No intento cambiar su Muchísimas gracias, pregunta Jorge. por una pregunta que a mí me parezca más significativa. Le digo, pero eso vas a preguntar, ¿por qué no preguntas esto otro? Que es mucho más interesante y más profundo, a mí me gusta más. Son adultos los que tengo delante de mi cara, o sea que no. Por lo tanto, en este caso, bueno, aparece la madre, para mí eso de alguna manera es como plantea un panorama en el cual podría aparecer la mamá en la interpretación, que de hecho aparece, para mí, pero no, si no hubiese mencionado en ningún lugar a la madre, porque podría haber dicho esta persona: tengo muchas ganas de independizarme. Sin embargo, dijo: tengo 25 años y vivo con mi mamá. Esa fue la forma que tuvo de plantear la cuestión. Entonces, si no hubiese mencionado a la mamá como algo, yo no la traigo. No es como, bueno, me quiero mudar, aparece el emperador. Bueno, ¿qué temas tenés con tu papá? Como, para mí, no. Para mí. Pero ¿por qué? Porque me parece que son unos lugares comunes en los que se suele caer muchas veces, y entonces es como, bueno, nada, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es más padre un emperador que cualquier otro personaje que aparezca en las cartas? Incluso cuando digo cualquier otro personaje, digo cualquier otro personaje. Es decir, ¿por qué es más papá un emperador que una reina de copas? ¿No? Como si tiene que ver con la forma en la que están en el espacio, tiene que ver con los elementos con los que cuentan, tiene que ver con la forma en la que se despliegan, ¿no? Como podría ser cualquiera. Por lo tanto, qué sé yo, hay que ver, ¿no? Depende de cada situación. Y otra, no meto gente por la ventana que no apareció primero en la pregunta, ¿no? Que no apareció primero en el planteo. Yo. Y con eso soy bastante
en mi propia práctica, pero ustedes fíjense con qué se sienten cómodos y todo, ¿no? Nada de esto tiene la idea de bajar línea, lo aclaro simplemente porque, bueno, el taller lo comparto desde mi experiencia, por lo tanto, creo que me siento un poco la obligación de contarles cómo trabajo. Bien, estas fueron las cartas que aparecieron, en este caso es un tarot de Marsella. Bueno, persona 1, persona 2. Hay dos personas mencionadas en el planteo de la pregunta. ¿Por qué para mí está el consultante representado por el paje y la mamá representada por la reina? No es porque el paje es el hijito y la reina es la mamá. Es porque, primero, en el centro está el consultante. Para mí la carta central, por lo general, es la persona central de la consulta. Por lo general, en una situación como esta, decido, porque también interpretar cartas es tomar decisiones, decido con ese criterio. 2, porque en el planteo de la pregunta dice, tengo ganas de irme, pero a la vez me cuesta mucho encarar, buscar un trabajo, etcétera. No había mucho etcétera, la verdad. Era más que nada una cuestión de sustento, de solventarse, de tener recursos para. Por lo tanto, estando el paje ahí con una moneda en la mano, es decir, con el tema recursos materiales, o si queremos estirarlo un poco hacia lo metafórico, recursos simbólicos en la mano, y me parece más un tema de la persona que consulta que de la mamá que está ahí solamente como un ser con quien vive. Entonces eso me hizo tomar la decisión de que el consultante está representado por el paje de oros que está ahí en el medio, esas cositas, y por ende la persona que aparece abajo es la mamá, por descarte, porque es el otro personaje que hay, ¿sí? Nada más que por eso. Que en este caso coincida un poco, digamos, fenotípicamente, cómo se ven con los géneros con los que se perciben estas dos personas, es en este caso algo del orden de lo casual, ¿sí? No está guiado por eso la elección, en este caso. Solamente está guiada por esas cosas que les dije. Bien, entonces, este consultante está ahí en el medio, es un paje, eso es una información relevante, es importante, aparte lo dice acá. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la parte de texto escrito que aparece, que tenemos que integrar en la interpretación. Es un paje, un ballet. Bueno, entonces ahí sí entra algo de, bueno, ¿qué es un paje? ¿Qué es un ballet? ¿Qué es? No qué metafóricamente o simbólicamente significa en el contexto del tarot para tal o cual autor en particular, sino históricamente qué rol cumplía un paje, qué hacía un paje. ¿No? Ahora está medio desdibujado el rol del paje, pero sigue siendo medio así, me parece, de alguna manera. Distinto a como era en el siglo XVII de Europa igual, ahora está más de adorno, me parece, como toda la realeza, si es que alguna vez no estuvieron de adorno. Pero un paje sobre todo es o bien un sirviente o bien un aprendiz. Históricamente es eso, o bien un sirviente o bien un aprendiz. O bien ejecuta alguna clase de servicio hacia adentro del palacio por lo general, o bien está aprendiendo algún oficio tutelado por algún noble. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque tanto un sirviente como un aprendiz no tiene libertad de acción. Cuando es sirviente, acata órdenes. Cuando es aprendiz, sigue directrices para aprender. Todavía no es independiente, no está pudiendo tomar sus propias decisiones. Está en proceso en el mejor de los casos, porque si es sirviente no sabemos si en algún momento va a poder, ¿no? Pero por lo pronto, si es aprendiz, por lo menos está en proceso de eventualmente en algún momento poder tomar decisiones autónomas. Pero está por ahora tutelado de alguna manera. Eso es importante.
Tiene una moneda en la mano. O sea, ok, la reconoce, la ve, por lo menos la siente, la percibe, pero hay otra en el suelo que no la ve. Por lo tanto, tal vez tiene un poco más de recursos de lo que está pudiendo reconocerse a sí mismo o que está pudiendo ver, ¿no? Está como ahí. Hay algunas cosas que la tiene medio acá abajo. Pero ¿qué pasa visualmente? Esto es un dato que no les di. Esto es una cruz francesa. La forma en la que yo leo una cruz francesa es la siguiente. La línea horizontal, que son estas 3 cartas que están acá, bueno, la línea horizontal, la única línea horizontal que hay en la lectura, es una representación temporoespacial de la situación. Se puede leer como pasado, presente, futuro, o se puede leer como una sola escena, ¿no? Como un solo cuadro de situación, sucediendo en un determinado espacio. Se puede leer como algo que está en el medio entre dos, pongámosle, opciones o cosas que se presentan a sus lados. Eso va a depender de compositivamente cómo se presente la imagen, digamos, ¿no? Como decíamos, leerlo. La que está arriba, o sea, en este caso este 8 de oros que aparece ahí arriba, es la ayuda, la asistencia, el punto de fuga, lo que te tira para arriba, lo que te da una mano, pónganle el nombre que quieran, lo que te guía. Y la que está abajo, en este caso la reina de espadas, es lo que no te ayuda tanto, lo que te tira para atrás, lo que te tira para abajo, en realidad, lo que te estanca, lo que te limita, el obstáculo, pónganle el nombre que quieran, pero más o menos dentro de ese rango. Eso es importante, ¿no? La ubicación espacial de cada carta en este caso es súper importante, siempre, pero en este caso que hay lugares pautados lo es más. Entonces, bueno, sabemos que la reina no está en el mejor de los lugares, está en un lugar de cosa que estorba, que limita, que dificulta. Pero además, visualmente, ¿escucharon alguna vez la expresión serruchar el piso? ¿No? Nos parece que, o que le está pinchando la base. ¿No parece además que está ahí la punta de la espada tan cerca del oro como si el personaje se agachase a recoger el resto de sus recursos? La espada de la reina no se lo permitiría. Además, ya que estamos viendo cositas, ¿dónde más aparece una espada roja recta como esta? Acá. Es decir, que si nosotros seguimos la convención occidental de que el futuro está para este lado, si quisiese pasar por el portal este hacia el futuro, hacia afuera, hacia el resto de la vida que le espera, ¿qué se interpone entre esta persona y el resto de lo que le espera en la vida? El arma de la mente. Ok, bien. No está ayudando mucho. No digo que sea consciente, no digo que sea una madre malvada que está jajaja riendo y lo tiene adentro de un calabozo. Muchas veces la cosa retentiva es porque, bueno, por tantas razones puede ser que haya algo retentivo respecto a los propios hijos, o sea, no es una, porque también es como una imagen dura, ¿no? Reina de espadas y con la espada ahí, no dejándolo irse y que le pincha los pies, es como, parece como una malvada de cuento. No creo que ese sea el caso, creo que de repente esta es la forma de representar cuáles son los efectos que está teniendo en este momento en esta problemática, o de repente incluso cómo quien consulta percibe ese rol, ¿no? Incluso eso puede llegar a ser, eso se conversa en consulta, ¿no? Esto se plantea y se conversa en consulta. Ok, bien. La Soledad, salida, perdón, una sí, cosita. adelante, obvio.
A mí la reina de espadas siempre me pareció como una reina embarazada que está defendiendo ese retoño, ¿viste? Entonces, Sí, acá, justo en esta tirada, me parece aún más significativo todavía, porque la mina está como a capa y espada defendiendo eso que al ella cree que bebé. le pertenece, que en este caso, claro, es su hijo. Que ya no es tan bebé, pero capaz que para ella todavía lo es. Exactamente, que para ella todavía lo es. Claro, sí, sabes que yo he leído alguna que otra vez y visto alguna que otra vez esa acotación que vos hacés. Sí, de hecho, no sé si en este más, este es un Dodal, este es el Dodal de Pablo Robledo, por si les gusta, es como, a mí me gusta porque los rasgos de los personajes tienen unos ojos así, son como muy expresivos. Pero no sé si este es la versión del modelo marsellés en el que más se nota eso, pero hay algunos en los que es muy notorio, ¿no? Como que hay algo ahí en esa vestimenta, ¿no? Como algo hay. De hecho, a veces incluso hasta parece que tuviese como una herida, un tajo ahí. Es lo que tiene que sean unas imágenes tan antiguas y que cada maestro cartero va haciéndole las modificaciones o viéndole cositas que otro no, y entonces eso hace que cambie cada representación del mazo. Pero por ejemplo en este que es el- ay, nunca me sale esta palabra, ¿por qué tengo este problema con? Me sale siempre la reproducción, pero no es la restauración, perdón, de Robledo. Fíjense que no creo que se vea demasiado porque estoy chiquitita, pero si me ponen a mí misma, a mí sola, mi cuadradito nomás, capaz lo puedan ver mejor. Fíjense que lo que tiene ahí es como re distinto, ¿no? Es como, primero que es como medio ovalado, ¿no? Como hay algo ahí medio panza. Y después que acá tiene como un coso y todo, ¿no? Es como, y bueno, y además la manito que se está apoyando, mucho más notoriamente apoyándosela en la panza, ¿no? Como para mí en este es súper, súper claro eso, ¿no? Yo lo reveo acá. Bien, sí, me encanta. A ver, como una herida, sí, sí, es re, como una herida. Y, qué sé yo, fíjense en este 8 de copas que está acá, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Que es, bueno, de repente si esto representa la puerta de salida, que está bloqueada, por lo menos para mí la imagen que se me arma es, esta es la puerta está hecha de espadas, no es nada fácil salir, pero además de todo está bloqueada por esta espada. Ok, bien, no se presenta fácil la salida, pero bueno, si esto es la salida, esto es lo que hay adentro para mí. Y lo que hay adentro es, bueno, aparece un 8 de copas. A mí lo que me interesa acá, no importa, o sea, acá no vamos a trabajar con significados, así que no importa que nunca en su vida hayan agarrado un marsellés o que nunca en su vida hayan utilizado numeradas, ¿no? Que sé que es algo que en el tarot de Marsella pasa mucho, que cuesta vadear la distancia entre los triunfos, es decir, los arcanos mayores y el resto del mazo, ¿no? Hay mucha gente que como que llega hasta ahí, después que el dar el salto hacia las otras le cuesta más, porque son bastante diferentes. No importa acá eso. Lo que importa es lo que tenemos adelante de nuestros ojos. Hay copas. Las copas se comparten. Las copas son un vehículo de socialización. A través de las copas se celebra muchas veces, o sea que nos remiten a situaciones de vincularidad y de disfrute, por lo general, ¿no? Entonces, pongámosle que por ese lado. Después vemos otras cositas más que pueden llegar a tener. Pero además otra cosa que importa acá es la distribución de estas copas en el espacio. Hay dos copas en el centro, protagonistas, porque están en el centro. Y el resto de las copas medio que arriba, abajo, en otro plano, no en el mismo, no en el centro, como si ellos estuviesen en el centro solos y el resto de las personas estuviesen medio que en otra, ¿no? Entonces, acá esto me da un poco la pauta de que me dio un vínculo muy, ¿cómo decirlo?, recortado del resto del mundo, por un lado, muy quizá incluso de cierta, ¿cómo decir?, compañerismo muy estrecho porque están solos,
No, cosas que uno le puede, estas cosas uno se las puede preguntar a quien consulta, ¿eh? No es, no hace como ahí, como no somos soltar. Pero yo veo esto y de repente se me ocurre preguntarle, che, ¿vive alguien más con ustedes? En caso de que sí, en caso de que sí, en este caso no, pero en caso de que sí, bueno, se puede probar otras cosas, ¿no? Que sean significativas de la distribución. Bueno, pero ¿hay algo de su vínculo en particular que esté siendo central en la familia en este momento? Que esté como en el centro esté candente la cosa, estén en el centro de la escena ustedes dos, básicamente. ¿Por qué ustedes dos? Porque son las dos únicas personas mencionadas en la consulta. Y están acá, además. Ok, bueno, esto es un poco presionante, ¿no? No hay tanto espacio, esto también lo vamos a ver luego, en el 8 copas está casi todo el espacio lleno, no hay tanto espacio vacío, no queda tanto aire para que circule, no tan fluida la escena, cuanto más altas son las numeradas, menos espacio para fluir, para crecer hay, cada vez está más lleno, más lleno, más lleno, hasta que llega un punto que algo tiene que agotarse, ¿no? Como cerrar para desagotar y que arranque una cosa nueva. Fíjense que acá en el 8 de oros pasa lo mismo, pero la distribución de los elementos es distinta, y el elemento cambia. Y esta es la carta que te saca, que te ayuda, y de repente es un crecimiento sostenido, sistemático, organizado, porque fíjense cómo están los oros, cada orito está en un cajoncito distinto, como todo muy ordenadito y organizadito, hasta parece un calendario esto. Entonces de repente es, bueno, un crecimiento sostenido, ordenado, sistemático, organizado de los recursos que tenés. Quizá hay un saber o un algo que ya tiene, pero todavía no puede capitalizar porque le falta organización, ¿no? Y algo más sistemático para poder hacer crecer esto que tiene. Como para irle tirando una punta, porque esta es la carta que lo ayuda, por lo tanto, con esta carta deberíamos poder darle algo así como un consejo, un algo que le permita de repente moverse. Además de un reconocimiento de la situación en la que está. Entonces, esto es paneo general de la escena. Resumen. En el centro el consultante, paje, hijo inexperiente que obedece. En su mano sus escasos recursos, a sus pies enterrados los recursos que no puede ver. A la izquierda, 2 copas rodeadas de 6 copas más. Adornadas por un entramado florido, eso también es lindo de las copas, no solamente que son copas, sino que además lo que adorna es, ocupa todo el espacio, está florecido en este mazo, en esta representación del Marsellés, porque no es igual en todas, hay flores acá, está súper crecida la vegetación, hay algo de lo vital, que es mucho más expansivo y extendido que acá, que tenés como 4 florcitas ornamentales, pero que son apenitas. Nada que ver con esto, que es una enredadera que crece para todas partes, hay mucha más vitalidad en la escena. Un espacio que se ve armónico y bello, a su vez las 2 copas del medio siendo protagonistas. Un entramado familiar con las mejores intenciones, para mí, pero un poco agobiante también, un poco espacio. A su derecha el 7 de espadas, un camino bloqueado por una espada roja. ¿Quién más tiene la espada? La reina de abajo, la madre. Dura. Cuando yo digo dura, me refiero solamente a que el elemento que tiene en la mano es una espada. Y esto es lo que estábamos hablando recién. Yo sé que ella podría haber tenido un oro, sé que podría haber tenido una copa, sé que podría haber tenido un basto. Y sin embargo, en esta escena tiene una espada. Entonces, es significativo que de todos los elementos esta sea su weapon of choice, digamos. Que además le bloquea el camino. No puede salir de ese espacio que lo cuida, lo encierra, lo agobia. Todos, ¿no? Porque a veces el cuidado es como un montón. Demasiado cuidado. Arriba, el punto de fuga, el 8 de oros. Multiplicar los recursos de modo metódico, rutinario y sostenido. Algo más, ¿qué falta? Ahora hablamos de esto. Bastos. ¿Por qué digo que falta en este caso? Porque es lo único que falta. Yo no sé si hay terapeutas en la sala, siempre alguno que otro hay,
Pero he sabido que lo que no se dice, medio que brilla por su ausencia muchas veces, cuando es algo que, bueno, a ver, es medio como el elefante en la habitación, ¿no? Como hay todo, menos bastos. Están todos los palos, menos los bastos. Por lo tanto, en este caso, para mí es un poco significativo que sea el único palo que falte. Que falta bastos. Para mí los bastos, ¿pero por qué? Porque literalmente con los palos de por sí no son nada, pero tienen la potencialidad de ser muchas cosas. Por lo tanto, potencialidad. Pero además también otra cosa, para que los palos se conviertan en algo, ya sea una construcción, un puente, una casa, un arma, un cetro, lo que sea, tiene que ser trabajado. Si no lo trabajamos, no se convierte en nada más que en un palo. Por lo tanto, para mí son también una representación del esfuerzo, de la voluntad, del trabajo como físico que hacemos. ¿Es algo constante que siempre tomas en cuenta en las lecturas o solo cuando es pertinente la lectura? ¿Esto de la falta? ¿Decís, bien? No sé. Sí, 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 ¿Lo de eso. la Sí, es como falta? algo constante que siempre lo ves cuando sacas las cartas o simplemente lo sacas cuando tiene sentido en la lectura. Mirá, para mí es sí, obvio, o sea, cuando tiene sentido, lo que pasa es que cuando tiene sentido quizás es una respuesta muy vaga y muy, demasiado muy subjetiva, que no te va a ayudar tanto. Pero pienso cuando es relevante porque, por ejemplo, en este caso era el único palo que faltaba. Si hubiese habido solo, no sé, oros y espadas, que es la mitad de los palos, y faltan bastos y copas, y qué sé yo, capaz que es un montón decir, faltan copas, faltan bastos. Pero si es el único palo que falta, me llama un poco más la atención, ¿sí? No es que siempre lo tengo en cuenta, pero hay ocasiones en las cuales me parece relevante porque a ver, te pongo una situación parecida a ver si ayuda. Los números, que justo en este caso además también tenemos repetición de números. Los números. Acá hay 8 y acá hay 8. Yo no trabajo con las numeradas en base al esquema numerológico, con las numeradas del tarot de Marsella, en base al famosísimo esquema numerológico de corte introducido por Jodorowsky y Marian Costa, y que es muy extendido en la forma de enseñar las numeradas del tarot de Marsella. Se suele trabajar de ese modo, teniendo muy en cuenta el estadio numerológico, ¿no? Yo tengo en cuenta los elementos que tengo y cómo están distribuidos en la imagen, qué tanto espacio libre hay, qué tan llena está la escena, medio que voy por ese lado. Sin embargo, cuando hay una repetición de número, y es como si me estuviese marcando con resaltador el número, 2 veces el mismo número, cuando hay algo que está ahí muy saltando a la vista, por repetición, por ejemplo, como en este caso del 8, y me parece que tiene una relevancia para mí. Yo decido leerlo en este caso, pero no siempre leo el número. No es que cada número me parece relevante o significativo. Sin embargo, cuando se repite me parece que ahí hay algo. ¿Qué puede haber acá? Sí, el 8 está en ese, por un lado en las copas está como representando esa escena familiar muy nutrida, pero a la vez un poco agobiante, de la cual no se está pudiendo salir. Y el otro 8 está representando aquello que te saca de la situación, ¿no? Ese trabajo metódico y consuetudinario con los recursos que tenés en la mano. ¿Por qué los dos son 8? ¿Qué link hay entre las dos cosas? Porque para mí que se repita el número es que hay un link entre las dos. Bueno, ahí tengo que interpretar, en base a la información que tengo y a lo que a mí me parezca de cuál puede ser el enlace. En este caso, para mí, el enlace puede ser, yo es igual acá, no lo puse en ningún lado, pero en lo digo, o sea, lo pienso ahora, yo creo que acá, en este caso, el enlace puede llegar a ser que ese trabajo
con los recursos, ese trabajo sostenido, metódico, requiere un tiempo y un sostén que solamente tenés porque tenés ese espacio familiar nutrido que te puede sostener mientras lo haces, ¿no? Que quizá es un poco convertir ese entramado familiar que se siente como agobiante en una oportunidad para tomarte el tiempo necesario para nutrir o hacer crecer un recurso que ya tenés. Por ejemplo, no sé, vivir en un esquema familiar que te permitiría, no sé, estudiar una carrera sin tener que trabajar, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, listo, entonces ahí hay algo, hay un link entre las dos cosas, es esa estructura familiar, es ese entramado familiar lo que te va a permitir hacer ese trabajo de crecimiento en los recursos. Yo creo que, y esto no lo inventé yo, lo hace un montón de gente, se lee mucho la repetición en el tarot, ¿no? Como se lee mucho la repetición, los elementos que se repiten se leen un montón, siempre son relevantes, siempre adquieren relevancia, ¿no? Si nosotros vemos que está la estrella y después aparece la templanza, ¿quién no ve las dos jarras? ¿Y quién no se fija en la diferencia que hay entre el uso de las jarras en una y otra carta? ¿Y quién no piensa en qué pasa de una situación a la otra, o qué puede estar representando, significando que primero las aguas se estén volcando y después se estén intercambiando, o al revés? Siempre le prestamos mucha atención a las repeticiones. Eso igual lo vamos a empezar a ver ahora, pero hay un libro que yo les recomiendo un montón, que trabaja mucho en las repeticiones, con un disclaimer esta recomendación, porque es un poco un loco también. Ese libro es Los Códigos Secretos del Tarot de Camoán. Es un libro que tiene 4 tomos, pero no se desesperen, no tienen por qué leer los 4 tomos, porque la realidad es que Camoán era o es. Ustedes saben que no sé si ya falleció, ¿no? Si falleció fue hace muy poco, ¿eh? Bueno, perdón, no lo sé, pero si falleció fue hace muy poco. Era o es, no sé, una persona bastante excéntrica, para decirlo suavemente. Él tiene una teoría, o tenía una teoría, que es que el tarot de Marsella viene de María Magdalena. Ustedes no tienen por qué adscribir a su teoría. Si quieren sí, si no, no. Pero lo que no le podemos negar en ese libro es que como él piensa, porque el libro se llama Los Códigos Secretos del Tarot, como él piensa que el tarot es medio código da Vinci este flash que tiene Camoán, debo decirles. Él piensa que el tarot tiene toda una serie de códigos secretos camuflados en las imágenes que hay que desentrañar para descubrir el recorrido del tarot desde María Magdalena hasta acá. Como que esa información está en las imágenes, pero está codificada. Entonces, como él tiene ese flash, se dedicó toda la vida, aparte él forma parte de una familia de maestros carteros, o sea, de una de las familias de maestros carteros marselleses, desde el siglo XVII. O sea, imagínense, el tarot vive en él desde que nació y generaciones anteriores, ¿no? Él se dedicó toda la vida a observar las cartas minuciosamente, detalle por detalle, lupa, todo, buscando esos cosas encriptadas. Entonces él tiene un conocimiento de las imágenes muy minucioso. Entonces, por más que uno no adscriba a su teoría, o sí, no importa eso, es útil leerlo en su flash muchas veces, porque él tiene muy observadas las cartas, y eso sirve. Entonces, bueno, se los recomiendo. No se consigue acá, pero creo que anda dando vueltas por internet el libro. Y si no, bueno, no sé, ahí están esos lugares donde se pueden comprar libros afuera que te los mandan y eso. Pero les diría que primero se pegan una investigadita por internet, no sea cosa que los vayan a comprar y gastar plata o lo que sea y después no les cope. Péguense una investigada primero. Philippe Camoán es el que hizo el mazo con Jodorowsky.
Acá está les pongo el nombre, para quienes no lo conocen. Los códigos secretos del tarot. Él trabaja mucho esto de las repeticiones, porque para él las repeticiones son indicios de María Magdalena. Bueno, bien. Entonces, este ejemplo que estuve toda la clase básicamente, ¿pero por qué? Porque me parece que, ¿por qué empecé con este ejemplo? Porque yo creo que este es un ejemplo muy claro en el cual se pueden ver más o menos cuáles son las cosas que por lo general yo miro, y por lo general, no solo yo, la gente que suele trabajar así como desde una forma más visual. Y acá debo decirles, perdón, porque creo que es el momento de recomendarles a quienes no conozcan, a quienes yo creo son los exponentes más relevantes del método, en el presente, que son Camelia Elías y Enrique Enríquez. Yo me imagino que a esta altura debe haber varios que ya lo conocen, pero si quienes no los conozcan, si quieren les puedo facilitar un link a un documental de Enrique Enríquez que se llama Tarology. Y digo que les puedo facilitar el link al documental porque es un documental que lo pueden encontrar en internet pero sin subtitular, y existe una versión subtitulada, pero como no es una subtitulación oficial, no está público el video. Tenés que tener el link para poder verlo, porque no está autorizada por la producción, por la productora del documental. Más sí por el autor. Enrique Enríquez autorizó la traducción, pero la subtitulación, pero la productora del documental no. Por lo tanto, medio como que circula, igual recircula, todo el mundo lo vio, ¿no? No es que es una cosa re exclusiva, pero yo les puedo facilitar el link si lo necesitan. Sí, yo cuando les manda el mail con la grabación, después con el acceso a la grabación de la clase, yo les paso el link, y también les puedo pasar un texto de Enrique Enríquez, que es una transcripción de una conferencia que él dio, que se llama Mirando el Tarot de Marsella. Yo creo que eso es lo único que necesitan leer para leer el Tarot de Marsella. Tiene 20 páginas. Sole, pero para esa cruz francesa vos acomodaste las cartas así, ¿o es como salieron? Si las elegí, decís, Cami, o si... No, Claro, perdón. Ponele, no sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Joya. Claro, ponele, vos fuiste sacando Ahí se está trabando un poco. ponele, las tres del medio, saca. Perdón, pero como que se entrecortó el audio, se ve, no sé si hay algo de la conexión o qué. Puede ser. Puede ser, Ponele, puede vos ser. sacaste. ¿Ahí va mejor? A ver, sí, ahora sí. A ver, decime. Ponele, vos estabas barajando, sacaste una, la pusiste en el medio, sacaste otra, la pusiste a los costados. Pará, sí, ya te explico, ahí entiendo la pregunta. No, yo elegí que primero pensé qué estructura de lectura iba a usar. Si iba a usar la lectura abierta, es decir, sin pautas, sin diseño, o si iba a elegir una lectura diseñada. Yo no suelo usar lecturas diseñadas, más la cruz francesa me parece que es bastante amigable y bastante laxa en su estructura. No es como la cruz celta, que es como muy cerrada para mí, ¿no? Es como una carta es el tema, otra el bloqueo, una los otros, otra el futuro próximo, otra es como demasiado, como muy pautada, y a mí ese tipo de lecturas por lo general me limitan un poco, siento que me encorsetan un poco. Sin embargo, la cruz francesa tiene esa estructura un poco más abierta, digamos, ¿no? Como una fusión entre lectura abierta y lectura cerrada. Entonces, yo elegí que iba a usar esa lectura. Entonces, saqué las cartas sin darlas vuelta, las doy vuelta todas juntas después para que no empiecen a generar impacto antes, digamos. Y la forma en la que el orden en el que las saco es la fila de 3 horizontal primero, 1, 2, 3, después la de abajo y finalmente la de arriba.
Así es la forma en la que yo las pongo en la mesa. Pero no me lo dijo Dios. O sea, esta es la forma en la que yo elijo, decido poner las cartas sobre la mesa. Ustedes de repente les resuena más, no sé, arrancar por la del medio, ponerla de un lado, después la del otro, no sé, fíjense, ¿no? Eso a mí en líneas generales no me parece excesivamente relevante. Yo hago 1, 2, 3, 4, 5, cierro con la del consejo. Porque me parece que siempre cerrar con la del consejo es como cerrar con algo piola, ¿no? Como no cerrar con la del bloqueo, que es como, ¿no? Como muy para abajo para la persona también. No sé si eso te responde la pregunta, Cami, ahí está. Bien, sí, la cruz francesa. No creo que esta sea la única forma de leer la cruz francesa, pero de este modo la aprendí yo con Camelia Elías, que la usa así, la lee de este modo, así como medio abierto, digamos. La línea horizontal es como un, bueno, fíjate, digamos, es como medio abierta. Pero están un poco más pautadas la de abajo y la de arriba. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la observación sin atribución de elementos simbólicos a priori, es decir, distribución de los elementos en el espacio, repetición de elementos de una carta a la otra, formas, ¿no? Esto que decíamos, bueno, la espada roja que se repite, los oros que se repiten, de qué modo se repiten, están todos desordenados por cualquier lado, no, están todos ordenaditos, las copas, que había 2 en el centro, es decir, que había 2 que eran como protagonistas o centrales. Después, identifico personajes y les atribuyo una serie de características que se desprenden un poco de las características históricas del rol, es decir, pensamos en los pajes y sus cualidades históricas de sirviente o aprendiz, entonces que no tienen demasiada libertad de acción y están bajo las directivas de otros, no tienen tanta independencia, etc. O en la reina, que en este caso, bueno, evidentemente hay una diferencia jerárquica interesante. Una reina está sentada en el trono, manda, digamos, ¿no? Ahí eso no lo comentamos, pero puede llegar a ser relevante en la lectura también, ¿no? Esa diferencia de jerarquía que se plantea. Pero, sin embargo, espacialmente el paje está arriba y la reina está abajo. ¿Qué onda? De repente hay como... Eso puede ser interpretable también, ¿no? ¿Por qué el paje está arriba y la reina está abajo cuando la reina jerárquicamente está por encima del paje? ¿Qué puede estar significando esa ubicación espacial diferencial? Piénsenlo, fíjense si a ustedes les parece algo de eso. Y además se desprende un poco de las características históricas del rol y un poco de su modo de estar en el espacio y de las cualidades simbólicas o no de los elementos que tienen en la mano, como lo vimos. La reina decide operar en la escena con una espada, que es mucho más duro que hubiese decidido operar en la escena con una copa, que es más conciliadora, ¿no? La copa es conciliadora. La copa o cualquier receptáculo de líquido. Piensen en cuántas veces tienen que hablar con alguien y es como, bueno, vamos a tomar un café, o che, nos juntamos a tomar unos mates, o vamos a tomar un vino, o no, como siempre algo del líquido lubricando las charlas, incluso las más difíciles, ¿no? Como hay algo de ese intercambio que se da ahí a través del receptáculo de bebida, digamos, que facilita y lubrica la conversación, el vínculo, el acercamiento, ¿no? Es como las copas se ofrecen, se comparten. Entonces hubiese sido una herramienta de acercamiento mucho más amorosa de su parte, la copa, de lo que es la espada. Mucho más, bueno, nada, ya sabemos lo que es una espada, ¿no? Sole, y si no salieran personajes en la tirada, y bueno, vamos a ver después qué pasa cuando no salen personajes en la tirada. Sí, obvio que lo vamos a ver. Y sí, y sobre todo con este mazo, aunque se piensan que le vamos a pasar por arriba. Es el problema de este mazo con el que se suele enfrentar la gente, que hace que cuando tienen ganas de leer con el Marsellés, les dé pánico mezclar el mazo completo. Siempre la primera pregunta, lo primero que la gente te dice, y si me salen todas numeradas, ¿qué hago? ¿De qué me disfrazo? ¿Dónde está la gente? Pero sí se puede. Lo re vamos a ver. En principio, para mí, te digo una mini cosa, porque no me gusta no responder nada cuando me hacen una pregunta, para mí,
Las espadas pueden estar también representando a las personas que las sostienen, las copas pueden representar a las personas que las sostienen, los bastos también, los oros también, pueden estar hablando de personas distribuidas en el espacio, como vimos recién, por ejemplo, acá, que podíamos interpretar que este 8 de copas eran el consultante y su madre, rodeados de, bueno, las otras personas de la familia, o el resto de la sociedad incluso, o el resto de su contexto vincular, pero ellos ahí como medio recortados en el centro, ¿no? Entonces acá eso es un mapa de personas. Cada copa es un individuo, por ejemplo. Por eso en el 8 de copas muchas veces pienso como en los matrimonios, ¿no? O en cualquier matrimonio, o cualquier ceremonia ¿no? Como que hay una pareja central y después están todos los invitados, gente que está ahí como acompañando la ceremonia. Lo mismo a veces sucede con el 10 de copas, que tiene esa copa enorme volcada arriba, perdón por lo que voy a decir ahora, pero no tiene un aspecto a veces un poco de funeral, con la copa arriba como el cajón y todas las otras copas ahí como que están sentados en los banquitos. Es un poco fúnebre, lo sé, pero es un 10 de copas, hay algo que se está terminando, por lo tanto... O una botella de la cual están sirviendo, ¿no? Como la copa que está volcada le está sirviendo a todas las otras, más grande puede ser la botella. Hay muchas cosas que podemos hacer solo con las numeradas, Rafa, no te preocupes que vamos a ir para ahí. Bueno, entonces, ¿qué más? Acá. Identifico personajes... Listo, esto ya está. Incluye algunas cualidades simbólicas asociadas a los palos. Eso también quiero decirlo. Que usemos el método visual esto no es Boca River, no quiere decir que uno dice, símbolos abajo, no, significados preestablecidos, no, fuera. No, la idea es integrar, ¿no? Que se puede integrar todo, que uno puede trabajar el método visual y también integrar elementos simbólicos, significados que uno haya leído y haya recabado en todo su recorrido con el tarot, no se tira nada a la basura, todo se integra, la idea es siempre sumar, por eso pensamos en las copas y pensamos en los vínculos, ¿no? Y no somos las primeras personas que se nos ocurre hablar de copas y vínculos. O qué sé yo, pensamos en los oros no solo como dinero, sino también como otras clases de recursos. Y eso es un poco más, eso se estira un poco más hacia el plano de lo simbólico, hacia el plano de lo metafórico. ¿Qué más? Trabajo con los lugares asignados a cada carta en la lectura. En el caso de la cruz francesa, las 3 cartas centrales en un panorama, la superior un punto de fuga y la inferior un desagote, un bloqueo, algo a superar, ¿no? Como más o menos ahí. Eso tiene que ser integrado en la interpretación, ¿no? En este caso que trabajamos con la cruz francesa, ¿no? Como si la mamá está abajo, bueno, tenemos que pensarla como algo del orden de aquello que está como medio de, estaría bueno que se vaya por el desagote, o que está bloqueando la situación, o que no podemos pensarla como una aliada en ese contexto. Si fuese otro el contexto, podríamos pensarla como una aliada, como una compañera, como lo que sea, pero en este momento, lo quiera o no, no está colaborando. Bien, esto para cerrar, porque me parece súper interesante. Leemos las cartas que tenemos adelante de nuestra cara. Estas son las mismas cartas las mismas no, las que serían las equivalentes a las de la lectura que vimos recién, pero si hubiésemos usado el mazo de la Pixie. Es decir, el White Smith, a partir de ahora, mazo de la Pixie de aquí en más, porque la ilustradora Pamela Colman Smith, su apodo era Pixie. Y como es más cortito, más lindo, y porque además durante tanto tiempo se le negó aparecer en su propia creación, me parece que se merece. A partir de ahora es suyo nada más, desde la Pixie. Entonces, bueno, eso, si yo hubiese utilizado este mazo para hacer la misma lectura, muy probablemente no le hubiese dicho las mismas cosas, aunque hay que ver qué tan parecidas o diferentes son, vamos a ver qué onda estas imágenes, porque yo leo lo que tengo adelante en mi cara. O sea, no me parece, o sea, por lo menos desde el punto de vista de la lectura visual, evidentemente no se pueden extrapolar
los sentidos de una carta a la otra que no luce nada que ver. Hace falta trabajar con lo que tenemos ante nosotros, pero al mismo tiempo voy a usar recursos similares. Es decir, voy a fijarme qué elementos se repiten, voy a fijarme con qué tiene en la mano cada personaje, voy a fijarme qué colores predominan. Todas esas mismas cosas que trabajé en la anterior, los voy a trabajar, pero aplicados al contexto de este más. Entonces acá tenemos de nuevo, bueno, el paje está ahí con algo, ¿no? No tiene más un recurso enterrado que no ve, ¿no? Eso no lo tiene. O sea, sí tiene algo, no es mucho, pero tiene algo. El punto de fuga, es decir, lo que lo ayuda, sigue siendo el trabajo sistemático, ¿no? Ven que está ahí como sentado en el banquito, cincelando todos, y este orito parece que crece, ¿no? Que si él se dedica a hacer ese trabajo sostenido, metódico, parecería ser que este oro va creciendo. Abajo aparece la reina, no está exactamente de la misma manera que la otra reina. Esta reina parecería ser que mira hacia adelante con un poco más de apertura, ¿no? Tiene como ¿no? Está como presentando el futuro o el horizonte. Ahora bien, sigue teniendo una espada gigante en la mano. Por lo tanto, tampoco es que es... Además está en el lugar de lo que bloquea. Por lo tanto, puede ser una persona, y de hecho, si incorporamos algo del orden de, sabrán algunos, calculo, que las espadas muchas veces se relacionan con el universo de el pensamiento y la comunicación, las palabras, etc. Eso tampoco está salido de la nada, ¿no? Tiene todo un recorrido histórico, no es que lo inventó alguien, únicamente alguien, sino que, bueno, lo vamos a ver luego cuando veamos bien las numeradas, pero, digo los elementos, pero las espadas como representación de la guerra son tienen un vínculo muy cercano con la estrategia. La estrategia es un término bélico al principio, ¿sí? Después nosotros lo trasladamos a otros aspectos de la vida, ¿no? Y decimos estrategia comercial, necesito una estrategia para... Bueno, originalmente es un término bélico. Las guerras se pelean más en la mente, planificándolas, pensando en cómo vas a hacer, que en definitiva finalmente en el campo de batalla. Además también hay un montón de vínculo entre las espadas y la palabra. Las espadas eran llamadas el verbo de Dios durante las guerras santas, tienen esa similitud con lenguas. Hay un montón de vínculos que se pueden establecer entre las dos cosas. Entonces podemos pensar que de repente es una reina que desde lo discursivo parece decir sí, adelante, ve, ¿no? Sin embargo, capaz desde las acciones no tanto. Hay que verlo, ¿no? Porque además, fíjense en esto. Acá hay otra vez en primer plano, en este caso en primer plano, no como la otra vez, porque es totalmente distinta la carta, hay un montón de copas en primer plano. Hay algo del orden de lo compartido otra vez, de las copas que están en primer plano, pero están apoyaditas en el suelo y la persona se está retirando. Como si esto fuese quizá el consultante yéndose de este entorno vincular. Aparte acá parecería que falta una, ¿no? Hay un espacio ahí justo en el lugar en el que la persona se está yendo. Llega acá, oh, tengo esto para irme. Sin embargo, cuando seguimos a la siguiente, que es una carta que podría estar representando, hay una continuidad aparte acá atrás en las montañas, re interesante, podría estar representando el irse, da marcha atrás el personaje, ¿no? Como que no sigue para acá, sino que va para atrás. ¿Y qué trae consigo? Un montón de espadas. Como si hubiese algo de esto que carga con eso y no puede irse, ¿no? Como que vuelve para atrás. No me parece para nada casual. Además, otra cosa. Miren qué interesante esto. Miren esta forma que está acá. Es como un sol,
con una luna que lo está agarrando o algo así, no sé, es raro, puede ser una luna con otra luna, pero es este círculo, es este círculo. Y acá, este círculo, que es este círculo, es una representación de quien lo sostiene, digamos, está siendo agarrado, ¿no? Como, no te vas, ¿no? Como, eso me parece súper interesante de esta similitud de formas. A ver, para atrás con el peso de un mandato, sí, total, por ejemplo, ¿no? O con el peso de palabras muy duras de repente, quizá, ¿no? Como, no sé si habrán conocido alguna vez, probablemente sí, gente que te socava con la palabra, tipo, no, mira que está difícil, che, no sé, me parece que no es una buena idea que te vayas con tan poca guita, o lo que sea, ¿no? Como todo eso, ese peso, ¿no? Tira para atrás, vuelve para atrás. Pero mirando hacia adelante, ¿no? Como si fuese medio como, me gustaría, pero no puedo, porque me pesan mucho estas espadas. Un eclipse, sí, total, un eclipse, eclipsadísimo este ser humano. Pero me gustaba mucho desde el punto de vista de la forma nada más, ¿no? Porque yo sé que esto es una luna y esto es un oro, pero acá vamos a trabajar mucho con la forma también. Y este paje tiene esto, como si se hubiese logrado como si hubiese logrado sacar esto de acá, de esto como que lo tenía como medio atrapado así. Sé que es medio forzar, pero sabemos que muchas veces para muchos desde un plano más bien simbólico la luna y la madre tienen una clase de relación. Entonces, eso medio que lo abraza, pero lo abraza de un modo que quizá estaría bueno que le diera un poco más de aire. Bien, resultó similar, pero no tiene por qué. Y en todo caso, incluso habiendo resultado similar, el resultado, ¿no? Como más o menos similar, no son las mismas cosas las que miramos, ¿no? Porque son otras las cosas que tenemos adelante. Entonces son distintas, el camino que nos llevó fue diferente, porque las imágenes que tenemos adelante son distintas. Aquí en estas interpretaciones que estás haciendo, no tiene nada que ver el valor simbólico de cada carta, es decir, ¿vas por la interpretación de las imágenes solamente? Sí. Sí. Esto es un curso de introducción al lenguaje visual. A mí, o sea, por supuesto, conozco el sistema de la Golden Dawn, no, en este caso no me interesan los decanatos, no me interesan los sentidos simbólicos usualmente atribuidos. Me interesan en una segunda instancia, pero en una primera instancia me parece que la estructura de una lectura está bueno que esté bien inscripta en lo estrictamente visual, y después en todo caso le podemos agregar algunas cuestiones de lo simbólico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que quede, y ya les dejo ir. Ay, perdón. Acá, por ejemplo, no sé, acá tenemos este 8 de oros que es un sol en Virgo para el sistema de la Golden Dawn. Digo, para quienes conozcan mínimamente el sistema de correspondencias en este mazo. Bueno, un sol en Virgo, para quienes tienen un mínimo conocimiento astrológico, yo no tengo un profundo conocimiento astrológico, pero de todas maneras, más o menos, es una energía de tierra, está muy relacionada a lo sistemático, a lo sistémico, también está muy relacionada a lo metódico, está muy relacionada a lo organizado, todo cosas que nosotros pudimos ver acá solamente pensando en la distribución de los oritos. Este trabajo con el oro va a tener que ser organizado, porque acá cada uno tiene su espacio, va a tener que ser metódico, ¿no? Como muy, muy simétrico, es todo. Y acá nos lo da la imagen, y también si queremos le podemos agregar la información del decanato del Sol en Virgo, ¿no? Como la energía que va a tener que abrazar este paje para poder salir de situaciones, la del Sol en Virgo. Trabajar sistemáticamente, organizadamente, con los pies en la tierra. ¿Puede ser que el Marsella permita más profundidad al ser menos literal con las ilustraciones? No sé si más profundidad, creo que en todo caso sí puede llegar a permitir, en caso de las numeradas, puede llegar a dejar más espacio a la imaginación en una de esas, ¿no? Como ser un poco más flexible, pero no creo que más menos profundo, diferente.
diferente, eso sí, seguro. Más o menos profundo va a depender de qué tanto resuenes con el mazo, ¿no? Qué tanto a vos te inspire y entonces vos profundices más o te inspire más cosas o veas más, ¿no? Eso sí, probablemente, pero eso va a variar de persona a persona seguramente. Bueno. Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, más o menos va a venir por acá. La próxima vamos a trabajar un poco con, bueno, cuáles son cada uno de esos elementos visuales que observamos, con diferentes ejemplos, y después de qué manera esa información que recabamos desde lo visual, porque la tenemos que organizar de alguna manera, entonces algunas pautas de organización de la información también, para que se arme un relato con eso. Porque a veces, ¿no? Como juntamos un montón, pero después tenemos que pensar un poco cómo lo vamos a organizar para convertir eso en una respuesta, que sea un relato, ¿no? Para que no sea muy disgregada y errática. Bien, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Después mañana les comparto la grabación, ¿sí? Porque la tengo que subir y todo, así que probablemente ya lo haga mañana, y también les paso el documental y les paso el texto de Enrique Enríquez para que lo chusmeen a ver si les copa. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Gracias, Me pueden Sole. escribir si necesitan para lo que quieran. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.